Una semana después de nuestra boda, una divina se acercó a mí en la calle, me agarró la mano y susurró: lágrimas amargas y una gran desgracia te esperan, hermosa. Haz lo que te digo y no preguntes. Había pasado exactamente una semana desde el día en que Olga estaba de pie con su vestido blanco bajo los destellos de las cámaras pronunciando su sí ante el oficial del registro. Una semana de luna de miel que aún no se había convertido en rutina. Era feliz, de verdad, sin esa dulzura empalagosa que a veces confunden con la felicidad. A Alexei le parecía exactamente el hombre con el que había soñado a sus 24 años. Tranquilo, confiable, con sentido del humor y ojos en los que quería ahogarse. Trabajaba como abogado en una empresa seria, ganaba lo suficiente para que pudieran alquilar un acogedor apartamento de 2 habitaciones en el centro histórico, y cada tarde volvía a casa con un ramo de flores o simplemente con una mirada cálida. Ahora él estaba en el trabajo, a donde lo habían llamado interrumpiendo sus vacaciones. Olga sonrió a sus pensamientos mientras acomodaba la correa del bolso sobre su hombro. Hoy había salido a comprar pan fresco y queso para la cena. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo las fachadas de los edificios de un suave color melocotón. Hermosa. La voz sonó tan de repente que Olga se sobresaltó. Junto a un viejo banco estaba una mujer con un pañuelo oscuro sobre el cabello gris. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas, y sus ojos, negros como 2 carbones, miraban directamente al alma. Una divina. En su ciudad había muchas. Gitanas en el metro, abuelas con cartas de tarot en las ferias. Pero esta era diferente. No pedía dinero, no jalaba la manga, simplemente estaba parada y miraba. Olga quiso pasar de largo con una amable sonrisa, pero la mujer de repente dio un paso rápido hacia adelante y la agarró de la muñeca. Los dedos eran secos e inesperadamente fuertes. Pero la divina no la soltaba. Sus ojos ardían con un fuego extraño, casi desesperado. Esta noche tu marido traerá champán a casa. Bueno, Caro. Sonreirá y dirá que quieres celebrar vuestra primera semana. No bebas de inmediato. Cambia las copas mientras él no mire. Cámbialas sin que lo note. Y por la mañana. Por la mañana lo entenderás todo. Las palabras sonaron con tanta seguridad, con tanto miedo, que a Olga se le heló la espalda. Quería reírse, decir algo como, se ha equivocado de persona, pero la lengua se le pegó al paladar. ¿Cómo sabe lo del champán? Exhaló finalmente. La divina no respondió, solo apretó más su muñeca, de modo que las uñas se clavaron ligeramente en la piel. No bebas de tu copa, cámbiala y calla. Ni una palabra a él, ni una sola, o la desgracia llegará antes de lo que crees. La soltó tan bruscamente como la había agarrado. Olga se tambaleó hacia atrás, frotándose la muñeca. En la piel quedaron marcas rojas. La mujer ya se había dado la vuelta, envolviéndose en el pañuelo, y caminó rápidamente a lo largo del bulevar como si nada hubiera ocurrido. Su figura se disolvió rápidamente entre los transeúntes. Olga se quedó inmóvil otro minuto, sintiendo cómo le latía el corazón. Alrededor todo era como antes. Los niños corrían por el paseo, una pareja de ancianos alimentaba a las palomas. Alguien reía hablando por teléfono. Una tarde normal, pero por dentro algo se había movido. Tonterías, pensaba ella acelerando el paso. Solo una vieja loca. Hay muchas así. Siempre hablan de desgracias para asustar y sacar dinero. ¿Y lo del champán? Bueno, muchos maridos llevan champán a sus esposas. La vieja acertó por casualidad. Pero las palabras, lágrimas amargas y una gran desgracia, seguían resonando en sus oídos. En casa puso la bolsa con el pan y el queso sobre la mesa de la cocina e intentó distraerse. Puso música suave y comenzó a cortar verduras para la ensalada. Alexei debía volver en 1 hora u hora y media. Por la mañana había escrito que quería darle una sorpresa. Algo especial para los dos, había escrito y puso un emoji de corazón. Olga sonrió a la pantalla del teléfono, pero la sonrisa le salió forzada. Se vio reflejada en el espejo del recibidor. Una mujer joven y hermosa con el cabello oscuro recogido en una coleta suelta y los ojos ligeramente asustados. ¿Qué me pasa?, pensó. Una sola vieja en la calle y ya estoy nerviosa. Intentó razonar con sensatez. Alexei la amaba. Eso se notaba en todo, en cómo la abrazaba por las mañanas, en cómo preparaba el café exactamente como a ella le gustaba, en cómo le susurraba al oído tonterías tiernas. Se habían conocido año y medio atrás en una fiesta de empresa de amigos comunes.
Él había derramado torpemente el vino sobre su vestido y luego pasó toda la tarde disculpándose y haciéndola reír con historias de su vida estudiantil. Desde entonces todo se había desarrollado con facilidad y naturalidad. La boda había sido sencilla pero cálida. Los padres lloraron, los amigos brindaron. Ningún presagio, ninguna sombra. Y aún así, Olga se sentó en una silla junto a la ventana y miró a la calle. El sol ya casi había caído. El cielo se había vuelto azul oscuro. Recordó cómo la divina la había mirado. No como una charlatana, sino como alguien que de verdad teme por la vida de otro. En esa mirada no había codicia. Solo angustia. ¿Y si no? Tonterías. Envenenaría. ¿Para qué? No tenemos ni seguro de vida. El apartamento es alquilado. No tenemos mucho dinero. Alexei no es de los que son capaces de algo así. Es suave, bueno. Pero la duda ya había echado pequeñas raíces. Recordó cómo, una semana atrás en la boda, la madre de él la había mirado de manera extraña mientras bailaban el primer baile. O como Alexei desviaba la mirada un par de veces cuando ella preguntaba sobre su exnovia, con quien había roto poco antes de que se conocieran. Pequeñeces, nada serio. La puerta del recibidor chasqueó. Ya estoy en casa, sonó la familiar y alegre voz. Olga se levantó de un salto, el corazón volvió a latir con fuerza. Salió al pasillo y vio a Alexei. Alto, con un abrigo oscuro y una bolsa en las manos. En su rostro una amplia sonrisa algo infantil. Dentro de la bolsa algo tintineó claramente. Sorpresa. Levantó la bolsa más alto. Decidí celebrar como se debe nuestra primera semana. Champán, tu favorito, Brut. Frío y una tabla de quesos para acompañarlo. Se acercó, la besó en los labios, suave, tierno, como siempre. Olía a aire fresco y a su perfume favorito. Olga se obligó a sonreír. ¡Qué detalle! Gracias, Liosa. Tomó la bolsa. Dentro había efectivamente una botella de buen champán y una caja de quesos. Todo tal como había prometido la divina. Como siguiendo un guión. Alexei se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero y la abrazó por detrás, enterrando la nariz en su cabello. ¿Estás cansada hoy? ¿Estás algo tensa? No, todo bien, respondió ella rápidamente, la voz le tembló levemente. Solo me dolía un poco la cabeza, salí a tomar el aire, ya estoy mejor. Él la giró para mirarla a los ojos. ¿Segura? Si algo no está bien, dímelo. Ya somos marido y mujer. Sin secretos. Olga sintió, sintiendo como algo se retorcía por dentro. Sin secretos. ¿Y qué pasa con la advertencia de la vieja? Y con esas palabras que ahora giraban en su cabeza como un disco rayado. Pasaron a la cocina. Alexei abrió la botella con un fuerte pop. El corcho voló a un rincón. La espuma dorada subió alegremente en las copas que Olga sacó del armario. 2 copas idénticas de cristal fino con tallos largos. En la copa de Olga, Alexei sirvió el champán primero. Por nosotros, dijo levantando su copa. Sus ojos brillaban con sincera alegría. Por la primera semana y por todas las que seguirán. Te quiero mucho, Ol. Ella levantó su copa sonriendo, pero por dentro todo gritaba, no bebas. Olga miraba las burbujas que subían alegremente en la copa y sentía como dentro de ella se desenrollaba un muelle apretado. El champán brillaba a la luz de la lámpara de la cocina, reflejando destellos dorados en las paredes. Alexei estaba frente a ella, todavía en camisa con las mangas enrolladas, y sonreía con esa misma sonrisa que antes le hacía flaquear las rodillas. ¿Qué pasa? Preguntó él suavemente, inclinando ligeramente la cabeza. Vamos, brindemos por nosotros. Ella asintió, procurando que el gesto pareciera natural. La copa rozó sus labios, pero solo fingió beber. Un pequeño sorbo de aire, nada más. El champán olía a manzanas frescas y a una leve nota de levadura. Alexei bebió la mitad de su copa casi de un trago, con placer, como alguien que ha esperado ese momento todo el día. Ah, qué bueno, exhaló él, dejando la copa sobre la mesa. Mira cómo burbujea. Lo elegí especialmente en la tienda para que fuera así. Olga dejó su copa junto a la de él. El corazón le latía tan fuerte que parecía que él debía oírlo. Cambia las copas mientras él no mira. Las palabras de la divina resonaban en su cabeza como una orden. Miró a su alrededor. Alexei se había apartado hacia el frigorífico, sacando embutidos, de espaldas a ella.
Olga rápidamente, casi sin respirar, cambió las copas de lugar. Sus dedos temblaban ligeramente, pero el movimiento le salió hábil, delatando el hábito de camarera que había tenido en sus tiempos de estudiante. Ahora frente a Alexei estaba su copa, casi llena, y frente a ella la de él, de la que él ya había bebido. Rápida y cuidadosamente rellenó la suya desde la botella para que no se notara, y acercó la botella a la copa llena fingiendo haberla rellenado también. Él se dio la vuelta con un plato en las manos. Hagamos tu ensalada favorita, propuso, poniendo los embutidos sobre la mesa. Con rúcula, tomates y ese aliño que inventaste la semana pasada. Por supuesto, respondió Olga procurando que su voz sonara tranquila. Cocinaron juntos, como siempre. Él cortó las verduras, ella mezcló el aliño. La conversación fluía fácilmente, sobre su día en el trabajo, sobre cómo un compañero llegó tarde de nuevo a la reunión, sobre los planes para el fin de semana. Alexei bromeaba, la rozaba en la cintura al pasar, la besaba en la sien. Todo era como siempre. Y sin embargo, cada vez que Olga echaba un vistazo a las copas, una ola de angustia se alzaba dentro de ella. Se sentaron a la mesa. El champán volvió a estar en las manos. Esta vez Alexei levantó la copa, ahora la de ella, y dijo: una vez más por nosotros, para que nunca haya motivo para las lágrimas. Olga sonrió y volvió a rozar apenas el borde de su copa con los labios. Esta vez dio un pequeño sorbo, solo para no levantar sospechas. El sabor era normal. Nada extraño. Alexei bebió más. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, los ojos le brillaron. Contaba una historia de la universidad, reía, gesticulaba. Olga escuchaba, asentía, pero sus pensamientos estaban lejos. Por la mañana lo entenderás todo. ¿Qué debía entender? Que la vieja tenía razón. ¿Que todo esto era una estúpida paranoia? Después de cenar pasaron a la sala. Alexei puso música suave, la misma con la que habían bailado en la boda. Extendió la mano. ¿Bailamos, cariño? Olga se levantó. Sus manos la rodearon por la cintura. Las de ella se posaron sobre sus hombros. Giraban lentamente por la habitación, apenas levantando los pies. Él olía a champán, a perfume y a algo familiar. Olga cerró los ojos e intentó disolverse en ese momento, pero las palabras de la divina no la soltaban. Hoy estás muy callada, le susurró Alexei al oído. ¿Todo bien? Solo un poco cansada, respondió ella, acercándose más. Y muy feliz. Él la besó en la coronilla. Yo también. Sabes, Ol, a veces pienso en la suerte que tuve de que aceptaras. Tenía miedo de que eligieras a alguien más brillante. Tonto, sonrió ella. Tú eres el más brillante. Se acostaron tarde. Alexei se durmió casi de inmediato, abrazándola por detrás, como siempre. Su respiración era uniforme, cálida. Olga yacía con los ojos abiertos mirando el techo. Las copas habían quedado sobre la mesa de la cocina. No las había lavado. Que se quedaran hasta por la mañana. La noche se extendía lentamente. Cada susurro le parecía sospechoso. De vez en cuando escuchaba su respiración. ¿Y si se volvía entrecortada? ¿Y si empezaba a quejarse de náuseas? Pero no ocurría nada. Alexei dormía tranquilamente, a veces sonriendo en sueños. Hacia las 3 de la madrugada Olga por fin se adormeció. El sueño fue inquieto. Soñó con la divina en el bulevar. Solo que ahora no susurraba sino que gritaba, extendiendo los brazos. Cambia las copas. Cámbialas. Se despertó porque Alexei se movió. ¿Ya había luz? El reloj marcaba poco pasadas las 8. Él se sentó en la cama frotándose las sienes. Me duele un poco la cabeza, murmuró con voz ronca. Me pasé anoche, creo, aunque tampoco bebí tanto. Olga se sentó inmediatamente a su lado, el corazón le dio un vuelco. ¿Te encuentras mal? ¿Te traigo agua? No, estoy bien. Sonrió con esfuerzo. Solo una sensación extraña, como si el cuerpo no fuera mío. Se levantó, se tambaleó ligeramente pero se sostuvo con el cabecero de la cama, y fue al baño. Olga oyó cómo abría el grifo, luego tosió. Ella se levantó rápidamente y corrió a la cocina. Las copas seguían sobre la mesa. La que había bebido Alexei, su antigua copa, estaba casi vacía, la suya propia, casi llena. Tomó ambas, las olió. Nada sospechoso. Champán como champán.
Pero por dentro ya crecía el miedo. Alexei salió del baño pálido. Su rostro estaba cubierto de una ligera sudoración. Ol, de verdad no me encuentro bien. ¿Puede ser una intoxicación? ¿O alergia? Aunque nunca he tenido. Se sentó en la silla, sujetándose la cabeza. Olga se agachó a su lado, le tomó la mano. Los dedos estaban fríos. ¿Llamar al médico? No hace falta. Me tumbaré un rato. Volvió a acostarse. Olga le llevó agua, una pastilla para el dolor de cabeza, se sentó a su lado acariciándole el cabello. El tiempo pasaba despacio. Hacia las 9 de la mañana se puso peor. Aparecieron náuseas, debilidad en las piernas. Intentaba bromear, pero la voz sonaba débil. Raro, ayer todo estaba bien. ¿Será que la botella era defectuosa? Olga callaba. Entendía, si no hubiera cambiado las copas, ahora sería ella quien estaría en la cama con esos síntomas, y Alexei estaría sentado a su lado fingiendo preocupación. ¿O no? El pensamiento era tan aterrador que Olga se levantó y se fue a la ventana para que él no le viera la cara. Le temblaban las manos. Miraba la calle donde la gente seguía con sus asuntos y sentía como el mundo a su alrededor se derrumbaba. Su marido, a quien ella llamaba la noche anterior, quizás había intentado envenenarla. En su primera semana de matrimonio. Las lágrimas amargas acudieron a sus ojos. Las reprimió, sin dejarlas escapar. Alexei la llamó con voz débil. Ol, ven, por favor. Me da miedo. Ella se dio la vuelta. Él estaba tumbado, pálido, con los ojos cerrados. Parecía indefenso, querido. Olga se acercó, se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Aquí estoy, susurró. Todo estará bien. Pero por dentro ya crecía una pregunta fría y pesada, ¿a quién creer, a su corazón o a esa vieja que quizás acababa de salvarle la vida? Olga estaba sentada en el borde de la cama, sujetando su mano, y miraba cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Cada respiración le parecía ahora sospechosa, demasiado silenciosa, demasiado entrecortada. Ol, susurró él sin abrir los ojos. Me siento tan mal, como si todo ardiera por dentro. La voz era débil, casi infantil. Así no le había oído nunca. En su pecho algo se paralizó. Una mezcla de compasión y terror helado. Si la vieja tenía razón, ese hombre había echado veneno en su copa la noche anterior. Si no la tenía, su marido simplemente se había intoxicado con champán en mal estado, y ella en lugar de llamar al médico estaba sentada atormentándose con dudas. Llamó a una ambulancia, decidió Olga con firmeza, sacando el teléfono. No hace falta, intentó sonreír él, pero le salió patético. Se me pasará. Solo me tumbo un rato. Con que estés cerca, ya me siento mejor. Ella llamó de todas formas. La operadora respondió rápidamente, preguntó los síntomas. Olga los enumeró. Debilidad, náuseas, mareos, vómitos que habían empezado. Su voz temblaba, pero procuraba hablar con calma. Le prometieron una unidad en media hora. Mientras esperaban, no se apartó de él. Le limpiaba la frente con una toalla húmeda, le daba agua a pequeños sorbos, le sujetaba la mano. Alexei a veces caía en una somnolencia semilúcida, a veces se despertaba y la miraba con culpa. Perdona por haberte estropeado la mañana, murmuraba. Quería romanticismo y mira lo que ha salido. Olga callaba. En su cabeza giraban preguntas sin respuesta. ¿Para qué haría eso él? ¿Por el dinero? ¿Pero cuál? Casi no tenía nada, aparte de sus pequeños ahorros para emergencias y su sueldo. ¿Por otra mujer? No había notado ninguna señal. O simplemente porque se había arrepentido, se había casado demasiado rápido y ahora lo lamentaba. Cada vez que miraba su rostro pálido, el amor que una semana atrás le parecía inquebrantable se resquebrajaba como hielo fino. La ambulancia llegó a los 35 minutos. 2 sanitarios, un hombre de mediana edad y una mujer joven. Examinaron rápidamente a Alexei, le midieron la tensión y el pulso, le hicieron preguntas. Olga estaba de pie a un lado, abrazándose a sí misma. Parece una intoxicación aguda, dijo el médico llenando la ficha. Hay que llevarlo a toxicología. Los análisis dirán qué es exactamente. ¿Por el champán? Preguntó Olga en voz baja. El médico se encogió de hombros. Posiblemente, o algo que comieron. Guardaron la botella. Ayer solo comimos queso y ensalada.
Los restos de comida y el champán están en el frigorífico. Recogieron los restos de comida, la botella de champán y las copas en una bolsa. A Alexei lo pusieron en una camilla. Cuando lo sacaban del apartamento, giró la cabeza y la miró con una mirada larga, casi suplicante. «No me dejes», susurró. «Voy con vosotros», respondió ella tomando el bolso y las llaves. En la ambulancia estaba sentada a su lado, sujetándole la mano. Alexei a veces perdía el conocimiento, a veces volvía en sí. Una vez apretó sus dedos con fuerza y dijo con una voz completamente lúcida. «Ol, si algo pasa, sabe que te quiero mucho. De verdad». Las lágrimas finalmente brotaron. Lloraba en silencio para que los sanitarios no la vieran, secándose las mejillas con la manga. Las lágrimas amargas de las que hablaba la divina ya estaban aquí. En el hospital todo fue rápido. Se llevaron a Alexei a hacer pruebas. A Olga la dejaron en el pasillo a rellenar documentos. Estaba sentada en una silla dura mirando el suelo, intentando ordenar sus pensamientos. El toxicólogo, un hombre mayor con ojos cansados, salió a verla 2 horas después. Preliminarmente, intoxicación grave por sustancia desconocida. Los análisis se han enviado al laboratorio. Los resultados estarán mañana pasado. Ahora le están lavando el estómago, administrando sorbentes y terapia de apoyo. El estado es grave pero estable. Esperamos. ¿Sobrevivirá?, preguntó Olga, y la voz le traicionó. Las probabilidades son buenas, si no es algo exótico. Pero la dosis de veneno era considerable. Si hubiera bebido más, o si su organismo hubiera sido más débil, podría haber sido peor. Si no hubiera cambiado las copas, pensó Olga, sería yo quien estaría en este hospital, o ya no estaría. Salió a la calle a tomar el aire. El viento otoñal le enfriaba el rostro. El teléfono en el bolsillo vibró. Llamaba a la madre de Alexei. Olga respondió procurando hablar con calma. Dijo que su marido estaba en el hospital. Intoxicación. De momento no se sabe con qué. La suegra se sobresaltó, comenzó a lamentarse, prometió venir pronto. Olga estaba de pie en la entrada de urgencias y pensaba, había que decidir qué hacer a continuación. Contar a los médicos lo de que ella había cambiado las copas, lo de la advertencia de la vieja divina. Eso sonaba a delirio. Podían tomarla por histérica, o peor, por culpable. O callarse, esperar los resultados de los análisis, mirar a Alexei a los ojos e intentar entender si era culpable o no. Volvió a la sala. Alexei ya estaba tumbado conectado a un gotero, pálido pero consciente. Al verla, sonrió débilmente. ¿Estás aquí? ¡Qué bien! Olga se sentó en la silla junto a la cama. La habitación olía a hospital, a lejía, a medicamentos, a desgracia ajena. Liosa, dijo ella en voz baja, dime la verdad, no comiste ni bebiste nada raro ayer aparte del champán. Él frunció el ceño intentando recordar. No, solo lo que preparamos juntos y el champán. ¿Por qué? Solo que los médicos preguntan. Cerró los ojos. Ol, no quería asustarte. Perdona. Ella miraba su rostro y no podía distinguir si era sinceridad o un juego hábil. El amor que vivía en ella una semana atrás ahora parecía lejano y frágil, como la copa de cristal que ella tan hábilmente había cambiado la noche anterior. Pronto llegó la suegra, Natalia Petrovna. Abrazó a Olga, lloró. ¿Cómo ha podido pasar esto? Recién casados. ¿Qué dicen los médicos? Olga repitió lo que sabía. Natalia Petrovna se sentó junto a la cama de su hijo, le acariciaba la mano y le susurraba algo cariñoso. Olga la observaba de reojo. La suegra parecía sinceramente afectada. ¿O también estaba actuando? Esa noche Olga se quedó en el hospital. Le dieron un sillón plegable en la habitación. Alexei dormía bajo el efecto de los medicamentos. Ella no dormía, miraba al techo y recordaba cada detalle de la última semana, como a veces él desviaba la mirada cuando ella preguntaba sobre sus planes de futuro. Como una noche se había despertado y lo había visto mirando el teléfono, y él había apagado rápidamente la pantalla cuando ella se movió. Pequeñeces o no. La mañana llegó gris y pesada. Por la ventana de la habitación del hospital llovía una lluvia fina. Olga no había dormido en toda la noche. Los ojos le ardían, el cuerpo le dolía de cansancio y tensión. A las 7:30 entró el toxicólogo. En las manos traía una carpeta con resultados. Olga se levantó sintiendo como las piernas se volvían de algodón. Los análisis lo han confirmado.
Aconitin, un potente veneno vegetal. La concentración es alta pero no letal para un hombre sano de su complexión. Ha tenido suerte de que la ayuda llegara rápido. Olga tragó saliva. ¿Cómo llegó el champán? La botella estaba sellada cuando él la trajo a casa. El médico se encogió de hombros. Esto no es una intoxicación accidental por alimentos. Alguien añadió el veneno intencionalmente. Estamos obligados a notificarlo a la policía. Alexei, que para ese momento ya se había despertado, estaba tumbado con los ojos cerrados. Su rostro se había vuelto aún más pálido, si eso era posible. No se movía, solo los dedos le temblaban ligeramente sobre la manta. Olga miraba a su marido y no lo reconocía. El hombre con quien una semana atrás había intercambiado anillos y votos ahora le parecía un extraño, peligroso. Liosa, lo llamó en voz baja. Él abrió los ojos. La mirada era turbia, pero en ella destelló algo. Quizás miedo, quizás desesperación. Perdóname, susurró él apenas audiblemente. Yo no quería. No fui yo. El médico y el técnico de laboratorio se miraron. El toxicólogo carraspeó. Ahora va a venir el investigador. Es mejor que de momento no digáis nada. Todo quedará registrado oficialmente. Una hora después llegó el inspector, un hombre de unos 40 años, en ropa de civil. Habló primero con los médicos, luego pidió a Olga que pasara a un pequeño despacho para una conversación. Ella lo contó todo. Desde el principio, el encuentro con la divina en el bulevar, su extraña advertencia, el champán, cómo había cambiado las copas, la noche y la mañana. Las palabras salían apresuradas, confusas. El policía escuchaba atentamente, a veces asentía, tomaba notas. O sea que usted cambió las copas, confirmó él. Y el veneno resultó estar en la que estaba destinada a usted. Sí. Y a la divina la había visto antes. Nunca. Apareció de la nada. El inspector se rascó la barbilla. Historia extraña, pero el veneno es real. Retiraremos los restos de la botella, las copas, haremos una pericia. También revisaremos el teléfono y el ordenador de su marido. Por ahora es libre, pero esté localizable y tenga cuidado. Si no fue él, alguien más quería mucho su muerte. Olga volvió a la habitación. Alexei estaba tumbado mirando el techo. La suegra ya estaba allí, sentada junto a la cama con los ojos llorosos. Olenka se levantó, abrazó a la nuera. ¿Qué dicen? ¿Es verdad que es una intoxicación? Sí, respondió Olga sordamente. Y no fue accidental. Natalia Petrovna palideció. Dios mío, ¿quién pudo hacer algo así? Olga no respondió. Miraba a Alexei. Él giró la cabeza y la miró con una mirada larga y pesada. ¿Puedo hablar contigo? A solas. La suegra salió, lanzando al hijo una mirada angustiada. Cuando se cerró la puerta, Alexei empezó a hablar en voz baja, con dificultad. Sé lo que piensas, que fui yo, pero te juro que no fui yo. Te quiero. De verdad te quiero. ¿Entonces quién? La voz de Olga sonaba fría, aunque por dentro todo se desgarraba. Mi ex, Kira. Rompimos aproximadamente un mes antes de que te conociera a ti. Rompimos de manera muy difícil. Ella no aceptó la ruptura, no se resignó, enseguida empezó a amenazar. Decía que si me atrevía a casarme con otra, me arrepentiría, que no iba a permitirme ser feliz. Pensé que eran solo palabras de rabia, la histeria de una mujer rechazada. Pero luego, cuando ya habíamos presentado la solicitud en el registro, ella me escribió directamente, la boda no se celebrará. Aún me suplicarás que vuelva. La bloqueé de inmediato y no te dije nada. Tenía miedo de que te asustaras, de que empezaras a dudar, de que lo cancelaras todo en el último momento. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Pero ella no se calmó, siguió escribiendo desde otros números, con cuentas nuevas. Amenazaba con destruirnos a los dos. Se calló, tomando aliento. Ayer antes de comprar el champán fui a verla para hablar por última vez. Quería poner punto final de una vez para siempre. Decirle que no se metiera más en mi vida, que no escribiera, que no amenazara y que se mantuviera lejos de los dos. Hablamos bastante duramente. Ella gritaba, lloraba, luego de repente se calmó y hasta sonrió. Me fui con el corazón pesado pero pensando que por fin todo había terminado. Intentó incorporarse pero las fuerzas le abandonaron y cayó de nuevo sobre la almohada.
Ayer cuando compré el champán, la botella estaba sellada. Yo mismo la elegí. Pero quizás ella hizo algo con ella mientras yo estaba en su casa. Trabaja en una empresa farmacéutica. No lo sé, pero no fui yo. Paul, mírame. Yo nunca. El inspector lo aclarará, dijo ella finalmente. Y yo necesito pensar. Salió de la habitación sin esperar respuesta. Por la tarde llamó al inspector, dijo que en el teléfono de Alexei habían encontrado mensajes de Kira, cortos pero amenazantes. Además, se había hecho una pericia adicional de la propia botella de champán. Olga, hemos revisado la botella y las copas. Las únicas huellas son las suyas y las de Alexei. Pero hay algo importante. Hemos realizado una pericia adicional de los restos del champán. El veneno estaba distribuido de manera desigual. Se concentraba principalmente en la parte superior del líquido, cerca del cuello de la botella. Lo más probable es que lo introdujeran a través del corcho con una aguja médica fina. Bajo el papel de aluminio el pinchazo es casi invisible si se hace con cuidado. Lo encontramos de todas formas. Luego parece que la botella fue ligeramente agitada, pero el veneno, al ser pesado y poco soluble en líquido frío, se quedó principalmente en las capas superiores. Por eso la primera copa que sirvió su marido recibió casi toda la dosis peligrosa. La segunda estaba casi limpia. A Kira la detuvieron al tercer día. Efectivamente trabajaba con aconitina porque ocupaba el puesto de tecnóloga en una fábrica farmacéutica. En su casa encontraron rastros de una sustancia similar y jeringas con agujas largas y finas. Al principio lo negó todo, luego se derrumbó. Confesó que había invitado a Alexei a hablar, esperó el momento oportuno, perforó rápidamente el papel de aluminio y el corcho, introdujo la solución de aconitina calculada para 1 o 2 vasos, selló el pinchazo con laca de uñas transparente del color del aluminio. Olga estaba sentada en el apartamento vacío mirando la mesa donde todo había ocurrido. Ahora entendía, si no hubiera cambiado las copas, el primer trago habría sido el suyo. Y no era seguro que su organismo más frágil hubiera sobrevivido a ese veneno. La desgracia había pasado de largo gracias a un encuentro casual en el bulevar. Alexei recibió el alta a los 10 días. Volvió a casa más delgado, con una mirada culpable y un pequeño ramo de flores. Ol, entenderé si quieres marcharte. Te he fallado y no fui del todo honesto. No te conté lo de la ex, no te protegí. Ella lo miró en silencio durante un buen rato. No sé si podré volver a confiar en ti plenamente, pero te vi tumbado en el hospital y sé ahora que no fue tu mano la que lo hizo. Intentémoslo de nuevo. Pero esta vez sin secretos y sin champán. A la divina Olga nunca la encontró. Fue varias veces por el bulevar. Nadie parecido. A veces le parecía que la vieja había sido simplemente la voz de su propio miedo y su intuición, que esta vez resultó ser salvadora. La vida volvía a armarse lentamente, con cautela. Ya no tan luminosa e ingenua como antes, pero viva y más honesta. Bienvenidos al canal Historias Vida. Nos alegrará mucho que escribáis en los comentarios desde donde nos veis. No os cortéis. Y ahora poneos cómodos y que disfrutéis de la escucha.